escapando de mí. Parece mental, parece verdad, parece mental, parece real, parece mental, parece verdad. Parece mental, parece verdad, parece mental, parece real, parece verdad, parece crucial. Esto no va a acabar. Esperándote en el fin, esperándome a mí, esperándote aquí. No quiero perderme así. Cuánto feo te mentí. No me encuentro más en mí. Esperándote en el fin, esperándome a mí, esperándote aquí. No quiero perderme así. Cuánto feo te mentí. No me encuentro más en mí. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy estamos acá con Ceci, que está desde Brasil, desde sus vacaciones está Ceci, para Hablando un poco compartir del el trabajo tema. en vacaciones y cómo esto influye, yo me vine a Brasil y tuve ganas de hacer la radio desde acá y poder transmitir cómo se vive, cómo se está, también en vacaciones, pero un poco comprometida con esto, ¿no? Qué ganas, Eh, ¿no? qué Qué ganas, ganas, ¿no? qué Qué compromiso. burnote elevado. Quemada te vemos. Bronceada, bronceadísima ella. Miren lo que es esto, necesito que vean Ay, esto. te Es odio. muy bello, es muy bello. Te estoy odiando, Ceci. Es muy bello, muy bello, muy bello. Pero bueno, venimos a hablar de un tema que se marcó muchísimo, se marca muchísimo y Sí. no está tan visualizado, ¿no? O sea, está muy normalizado. El trabajar, el producir, ¿no? El gestionar. Sí, eh, me parece que se está naturalizando mucho y sobre todo estos últimos años por una cuestión también, más allá del estrés laboral y de lo que es la institución, la organización, también hay algo cultural Y generacional, y generacional, tal porque cual. no sé si a generaciones pasadas, donde quizá tenían un poquito menos expectativa en cuanto a empezaban a trabajar en un lugar y quizá terminaban su vida trabajando en el mismo, era un poco más, Predecible. claro, predecible, no estaba todo el tiempo ahí la frustración o la incertidumbre de lo que iba a pasar. Ahora eso cambió. Eso cambió, pero Tal vamos a cual. arrancar un poco a hablar, bueno, este tema surge a raíz también un poco de las vacaciones de Ceci, de plantearnos, bueno, ¿nos desconectamos en vacaciones realmente o seguimos con el chip, ¿no? De siempre de estar tratando de producir, estar conectados, sea vía WhatsApp, mails, notificaciones constantes que nos llegan, o realmente las vacaciones sirven, te dan un margen de descanso. Y ahí nos planteamos este tema de el famoso
burnout o también el síndrome del quemado, como quieran llamarlo, ¿no? Y lamentablemente debo decir que si ya entraste en un burnout, es muy posible que no te sirvan las vacaciones. Que no te sumen las vacaciones, pero bueno, vamos a aclarar algo, ¿no? No Sí. es lo mismo un trabajo común o un trabajo en un local o frente al público que un trabajo de personal de la salud. Esto se vio mucho en el COVID. En el COVID se Sí. pudo analizar muchísimo lo que era el burnout del personal de la salud y bueno, aquí quien les habla y mi colega somos personal de salud, con lo cual siempre en vacaciones estamos como contestando mensajes a pacientes por alguna u otra cuestión o alguna otra emergencia, urgencia, y estamos conectadas desde lo emocional también, ¿no? Comprometidas con nuestro trabajo porque sabemos que a veces una palabra, una oreja, una devolución puede llegar a sumarle a la otra persona. Independientemente de esto, sí hay que tener en cuenta cómo tomamos este trabajo, ¿no? Y primero también, ¿qué es lo que tomamos por la palabra trabajo? Me encanta que esté Jessie ahí, me Exacto, porque encanta que Ay, justo iba a esté. decir algo respecto de eso que estuve escuchando, porque yo no soy psicóloga, pero traté de instruirme para esta charla. Pero es Eh, muy interesante tu participación acá, bueno, igualmente que la participación de Noé, porque son sí. personas como públicos que nos pueden llegar a preguntar o a cuestionar cosas que a nosotras quizás no se nos ocurren. Entonces te agradezco, Jessie, por acompañarme. muchas gracias. No, yo lo que estuve viendo es que si bien hablamos de estrés laboral, no quizá también laboral como el concepto que tenemos todos, ¿no? Sino que puede ser algo no remunerado, por ejemplo, una cuidadora o una persona que tiene un familiar, que nada, o una ama de casa, ¿no? Que también eso es un trabajo. Digo, esto que vos decías en la pandemia quizás se intensificó un poco, el tema de la gente que tiene, las personas que tienen gente a su Familiares. cargo y demás. Eso también, porque es un constante, ¿no? Es un constante estar pensando, quizás vos te vas de vacaciones y sabes que a la otra persona le puede hacer falta algo, digo, no hace falta una remuneración o una oficina o un lugar como comúnmente conocemos como Tal cual, trabajo. tal cual. Yo quería abandonar a toda mi familia para poder salir en serio de vacaciones, pero bueno, nada. No se Nada Ahí de todo están. eso sucedió. Ahí atrás están, mira. Ahí atrás está. Que sepan que son un trabajo. Re. Sí, también aclarar un poco, porque muchas veces se confunden estos síntomas, de los cuales ahora vamos a hablar bien y a especificar, con otras patologías. Entonces, bueno, empezar como a distinguir qué es y qué no es el burnout. Entonces, como principal es un estrés crónico, ¿sí? Un estrés crónico que justamente viene del lado de lo laboral, ¿sí? Y conforma los síntomas básicos y los fundamentales que tienen que estar son los siguientes, que es una triada, ¿sí? Un agotamiento emocional, una despersonalización, ¿sí? O un distanciamiento de los pares, de los que están a tu alrededor laboralmente hablando, ¿sí? Como una deshumanización, si se quiere, cuando tomás demasiada distancia que ya el Sí, otro te aislás te básicamente. importa Sí, un sí. pedo, bueno, eso, básicamente. Y una baja realización personal, ¿no? Como una baja de sentirte inútil en lo que estás Sí, haciendo. pesimismo en tus tareas. Sí, una cierta inutilidad, que lo que hago no vale nada, ¿no? Bueno, es de esas tres componentes es desde donde surge este término del quemado, ¿sí? Cuando se hace prolongado en el tiempo, bueno, ahí sí puede derivar en cuestiones más complejas, puede derivar en una depresión, puede derivar ya en problemas hasta de salud física, ¿no? Eso quería hacer hincapié, ¿no? En el tema de la despersonalización, ¿no? Esto de, no, estoy cansado, o me duele Sí. siempre la cabeza, o me duele siempre la espalda, o no dejé de ir al gimnasio porque estoy muy cansada del laburo, no dejé de ir. Esto y los laburos que también son con zanahorias, ¿no? Con demanda de llegar a objetivos, suelen tener esta demanda emocional y física también. Entonces, Sí. escuchar que cuando el cuerpo está hablando es esta famosa despersonalización también, cuando uno deja de hacer actividades o empieza a sentir dolores corporales, todos crónicos, como dijo Nati, todos diariamente. Sí, a mí, bueno, me pasó, ¿cuándo fue? Hace 2 años aproximadamente, estaba en un sector que también atendíamos público, entre otros, o sea, atendíamos pacientes públicos, médicos, todo.
Y de repente fue sentir que me levantaba para nada, ¿entendés? Sentir esto, que mi laburo no valía, que me involucraba demasiado y me involucré tanto en un momento que, claro, después era como ante el primer pedido, era casalla, atrás, ¿viste? No quería Claro, uno está nada. pasado, ya pasado de Estaba estrés, pasadísima. pasado de, claro. Sí. Y bueno, y también me hizo acordar esto un poco al rol que juega lo organizacional dentro de esta empresa, ¿no? A la que yo pertenecía y era como, che, bueno, pero ¿qué hacen? O sea, porque yo trabajo bien y me dan más trabajo. Entonces, ahí, La recompensa. ¿no? Claro, la recompensa, cómo se incentivan los roles también, digo, desde una tiranía o desde un lugar más empático, ¿no? ¿Qué es lo que se premia? Bueno, entonces todas estas cuestiones que se dan dentro de lo organizacional me parecen súper interesantes que generalmente no se cumplen. Generalmente Tal no hay cual, nada de tal eso cual. en el área de Bueno, uno recursos de los humanos. trabajos, re apoyo, uno de los trabajos nuestros es la prevención, es el primer eslabón de la cadena y una de las tareas de prevención es recorrer los organismos y fijarnos a ver qué es la forma, cuál es el organigrama, cuál es la metodología que se está tomando para el trabajo, ¿no? Justamente ahora que estamos con una reforma laboral en puerta, ¿no? Ujú. Tener un poquito en cuenta que la gestión de la producción la hacen humanos, ¿no? La hace el cuerpo, lo pone el humano, no es solamente una máquina la que se maneja. Entonces, esto, ¿no? A ver si se tiene en cuenta porque es muy normal que las empresas, como al que más trabaja o al que lo hace bien le den más trabajo y al que lo hace mal o falta o se hace el chanta le retiren tareas porque no es productivo. Recargando así esto que decía Sí, Jessy, ¿no? De recompensa negativa, sería un refuerzo negativo para el que lo sabe hacer mejor o el que lo hace más eficiente. Y también una Entonces, falta de motivación para el que no es eficiente, ¿no? Porque sí. digo, el castigo al no eficiente tampoco hace que esa persona sea mejor, ¿no? Todo finaliza en que todos son menos productivos y Sí, nada mejora. es que uno Eh, termina mirando lo que hace el de al lado, exactamente. indefectiblemente uno termina mirando, a ver, si falta, si duerme, si no llega a los objetivos, y por toda esa situación a uno lo recargan con doble trabajo y no me retribuyen económicamente o motivacionalmente esto, entonces entramos como en un desgaste emocional también, ¿no? De sí, esfuerzo, como decía. sí, que es justamente este ítem de inutilidad, de sentirte un inútil. Te vas convirtiendo cada vez más en un Sí. ineficaz, ¿entendés? Porque cada vez quieres hacer menos, porque nada de lo que haces vale. Entonces, bueno, terminás un poco entrando en ese juego y te terminan quemando la cabeza. El autoestima, la Totalmente. valía personal, básicamente, ¿no? O sea, todos tenemos una valía que es nuestro autoestima y si, o sea, trabajamos de 24 horas, 8 9 quien más, quien menos, ¿no? Entonces, si no te valoran en ese lugar, en la adultez, ¿no? ¿Qué podremos esperar? Totalmente. Pero bueno, también digo, para complementar un poco, es algo que no aparece de un día para el otro, ¿no? Por eso hablamos de un estrés crónico laboral y que se puede prevenir en cierto modo, sí, tratando de ser consciente de, primero, de los roles que uno cumple dentro del lugar de trabajo o de si es autónomo, ¿no? Hasta dónde, digo, esto de saber bien los límites en los cuales nos manejamos, saber decir que no. A veces es difícil, ¿no? Porque también estamos en una época que el sistema mismo, y no quiero entrar en una En discusión una política, política, pero sí el sistema te va llevando a, che, si no hay trabajo y tengo 20 millones de personas que quieren mi lugar, yo no me puedo dar el lujo de ponerle un límite a mi jefe. Entonces ahí se sigue alimentando la rueda esta. No, pero bueno, yo como no psicóloga, o sea, no sigan mis consejos, pienso también, ¿no? Salir un poco del lugar de la víctima, de decir, ay, me dan más trabajo, yo tengo que hacer, y buscarle un poco la vuelta, porque eso es o sea, es un beneficio para uno mismo, ¿no? Decir, quizá, yo sé que no todos los jefes
están abiertos a escuchar un planteo y demás, Ujú. pero decir, bueno, yo me estoy sintiendo así, que no soy productiva, bueno, ¿qué puedo hacer para hacer que finalmente termina siendo mejor para la organización, mejor para vos, y salir de un poco de ese lugar de, bueno, voy a trabajar por inercia, porque eso es una alimentación continua de estrés, ansiedad, depresión, dormís mal porque estás maquinando, al otro día vas contribuyendo siempre a agrandar este problema, Bueno, ¿no? está bueno esto como para ser tomado desde el área de recursos humanos, que vos has participado y has estado en el área de recursos humanos. Entonces digo, estas estrategias se pueden implementar, obviamente. Y está buenísimo que vengan ideas también del empleado, de decir, che, bueno, pero podríamos hacer esto, mejoraría el clima o esto mejoraría la manera de trabajar. Está bárbaro. ¿Sería lo ideal? Sí. Pero bueno, Es donde una yo cosa un trabajo no poco se hace. utópica, ¿no? Yo conozco pocos cargos de jefatura que están instruidos psicológica, ¿no? Y metodológicamente como para afrontar una jefatura o un ordenamiento de personal, ¿no? Cada Entonces uno tienen cuida pocas. su jardín. Claro, cada uno cuida su jardín Sí. o asciende de categoría por o amiguismos o a dedo o por mérito, pero verdaderamente hay muy poca capacitación real y entrenamiento real para que uno pueda afrontar el movimiento de masas o movimiento y gestión de grupos. Entonces, quizás la prevención vendría desde este lado, ¿no? Que recursos humanos se amigue un poquito con con lo psi, ¿no? Con lo psicológico, con la intervención de los profesionales de la salud, que nos deje intermediar un poquito en esto y que haya un poquito más de apertura para lo que son los niveles más altos de jerarquías, ¿no? Para que puedan saber escuchar y recibir, como decía Jessie, a este empleado que le dice, mira, me estoy sintiendo de esta manera, porque yo conozco muchos que saben escuchar y pocos que saben operar, ¿no? En consecuencia. Hay muchas veces que uno cuando habla termina teniendo represalia a eso, ¿no? Sí. O sea, Sí, sí, por tenía una supuesto. jefa que le contaba a la otra persona, al Sí. conflictivo, lo que decía el resto de los empleados, poniéndonos a todos en un conflicto interpersonal entre el grupo, ¿no? Eh, entonces esto es muy complicado, ¿no? Eh, Yo, a mí desde mi lugar, tampoco soy licenciada en recursos humanos. Cabe Pero aclarar bueno, me eso. gusta hablar. Pero bueno, desde mi humilde posición que tuve en algún momento, sí lo que me pasó fue que primero fui compañera y después, bueno, empecé a ocupar un cargo un poquito más alto y al comienzo Eso es es terrible. difícil. Es Sí. difícil imponer un límite pero bueno, también, si bien al comienzo fue difícil, entiendo que para mí la clave muchas veces es la empatía, ¿no? Porque yo, por ejemplo, Natalia era mi compañera, que no era, pero yo decía, esta piba siempre con esta cara, ¿no? Que no pasa, porque Natalia es una dulce, pero digo, después cuando conoces la historia por detrás de esa persona, o le preguntás qué le Con pasa, razón, claro. ¿entendés? Empezás a verlos de otro lugar, porque esto no es solo desde también un directivo, ¿no? Digo, es también el ambiente laboral entre compañeros, ¿no? De tratar de uno ser un poquito empático, decir, bueno, si tiene esa cara mala hoy, no llego y le digo, ay, qué cara. Sino, quizá en la intimidad, como mejorar entre nosotros, ¿no? Como sociedad, tratar de que el otro la pase un poco mejor o no tan mal. Sí. Porque también el ambiente es bueno, o sea, para uno mismo, ¿no? Digo, no es lo mismo llegar y estar en un ambiente cálido o no hablar, Sí, pero sí. no estar como... Eso también forma parte del estrés laboral, porque puede uno trabajar muy bien, pero en un ambiente pésimo, digo, contribuir desde ese lado también. Nosotros también tomar conciencia y ser Sí, empáticos, eso ¿no? suma. Y también me parece que suma, yo por ahí siempre lo hablo en mi lugar de trabajo, venimos de gente que trabaja hace muchos años en el mismo lugar. Entonces, claro, hay algo que ya traspasa un poco las condiciones laborales y empieza o por lo menos yo lo percibo así desde mi lugar, tanto de empleada como de psicóloga, y digo, che, esta gente está un poco aburrida, en realidad. Claro. Esta gente está aburrida, por eso arma cualquier quilombo, lo arma y lo inventa. Entonces también un poco es eso. ¿Pero por qué? Porque no está esta motivación, ¿no?
de decir, bueno, vamos por estos objetivos, implementamos cosas nuevas. Es como que todo se mantiene también tan Es igual. que la gente grande es muy reacia, más en organismos como Sí, lo que estamos hablando nosotras, ¿no? Que son organismos entre pseudoestatales y pseudo privados, ¿no? Eh, a la gente grande le cuesta mucho adquirir nuevos sistemas, nuevos conocimientos, nuevas formas laborales. También porque está Entonces, acostumbrada a no recibir recompensa, entonces quizás se le plantea un objetivo y dicen, "Buah, ¿para qué voy a trabajar más? también, Igual, sí, hay que cambiar ¿no? esa visión. Esa visión, claro, sí, seguro. creo que esto que hablábamos, ¿no? De la prevención y de la motivación, ¿no? Me parece muy interesante para el tema del burnout, pero me gustaría también ver el concepto del trabajo, ¿no? Nosotros venimos con una cultura, como hablaba Jessy, no hay que dejar afuera lo contextual. Venimos de una cultura de inmigrantes que vienen acá para trabajar, ¿no? Que vinieron con nuestros padres, abuelos, a trabajar, entonces, y a trabajar 24/7, ¿no? O sea, tenemos como que desestructurarnos y cambiar el paradigma de lo que es lo laboral con las nuevas corrientes laborales, desde el tema del home office, del tema de la maquinaria, de las computadoras, empezar a ayornarnos como entre las dos cualidades laborales, vendría a ser lo que es la mano de obra, ¿no? El tema del Ford, todo cómo comenzó el trabajo en sí, y las nuevas tecnologías que vienen a adecuarse a nuestra nueva era, ¿no? A partir de pandemia, a partir del COVID, vino a pasos agigantados lo que es la tecnología online. De hecho, nosotras nos recibimos y muy prontito empezamos a recibir lo que son los pacientes de manera online. Entonces, creo que empezar a adaptar este tema del trabajo, porque venimos con una cultura de padres y abuelos de que trabajar, 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 y todo mediante el esfuerzo, y ahora estamos tratando de ayornarnos al trabajar, pero no con tanto esfuerzo, sino en un lugar más pasivo, más sentado, más de tu casa, donde el trabajo ya no ofrece ciertas pretensiones, sino que hay muchas empresas multinacionales que te ofrecen privilegios, ¿no? Te pagan la obra social, o tienen el playroom, o te ofrecen día de cumpleaños, o tarjetas, o viajes. Entonces empezar como a deconstruir la idea de lo laboral como para que el burnout no llegue a una escala, te diría como intransigente en algunos casos, ¿no? O sea, porque conozco mucha gente que se estresa del solo pensamiento automático del trabajo con esfuerzo, del trabajo 24/7, y no sé si es tan así, Es ¿no? que, Empezar a deconstruir. es que termina siendo justamente una exigencia muy yoica, digo, una exigencia propia de, che, no, tengo que estar todo el día así, tengo que estar todo el día produciendo, tengo que estar todo el día pensando ideas, tengo que generar dinero. Es como, también uno está tan conectado y Yo respecto de eso vi que capaz para echarte tiene que ver sí, un poco el tema de lo que nosotros entendemos hoy por éxito, ¿no? Lo escuché en otro podcast eh, que hablaban de eso, qué es el éxito, cómo nos venden el éxito. Entonces estamos siempre como en busca de eso, en busca de eso, en busca sí. de eso. Eso genera ansiedad o un poco de frustración también en uno mismo. Y es como que ahí para mí uno empieza también a decir, bueno, lo hago así, si total nunca voy a llegar a ese objetivo, ¿no? Sí, me parece que también en esto se desdibuja el deseo propio también, digo, porque hay tanto y ves tanto a tu alrededor que decís, bueno, pero esto realmente me gusta o lo busco y lo quiero conseguir porque, bueno, porque está en todos lados, ¿no? Claro. Y ahí es cuando se empieza a jugar esto. ¿Qué realmente deseo yo y qué me viene impuesto culturalmente o contextualmente? Nada, para reflexionar un poco eso, que de hecho hay un filósofo que lo hablaba y no me anoté el nombre, para variar, pero hablaba un poco de esto, de la cultura del consumismo, ¿no? Y que cómo esto lleva también a una hiperconectividad y a un trabajo extremo de esto, de la hiperproducción. Entonces, ¿hasta qué punto uno es tan libre como piensa que es? ¿No? Que de hecho no. Claro, hay Y que yo creo que trabajar estamos para... atados a todo, Sí. principalmente a nuestras propias creencias irracionales, ¿no? A nuestros propios pensamientos que nos llevan, ¿no?
cuanto más tenés, más valés de repente. Sí, también. Entonces no perder la esencia, que esto siempre lo digo, y es uno de los entrenamientos para prevenir el burnout, ¿no? El autoconocimiento y qué sí y qué no estás dispuesto como a exponer o a A hacer, negociar, ¿no? sí, a ceder Claro, también, porque claro, también en un punto tanto esfuerzo y tanta obsesión por tener, sí, como decís, porque nos da valor tener, nos lleva también a la falta de disfrute, porque de repente vos te ves que vivís para trabajar y si, podés tener mucha recompensa en ese sentido económica y después no tenés tiempo para disfrutarlo, ¿no? Y sabés que para esto para lograr cada cosita es todo cuesta arriba. Es como digo, un rulo, ¿no? Un círculo. Yo lo que puedo llegar a ver desde el lado no psicológico, digo. Sí. Como que a veces es muy difícil salir de eso. Pero ¿podemos no darnos cuenta? Sí, obvio. Es que es que está eso es lo normal. tan naturalizado que no te das cuenta. Porque yo pienso, yo no tengo estrés laboral, pero después de leer un poco tengo casi todos los síntomas. Bueno, si tenés Bueno, esta triada, se supone que sí. ahora igualmente subí en la radio para que el próximo capítulo, después del cortecito, Sí. vamos a subir lo que es el test de Ah, Burnout para ver cada pregunta y el punteo y Ay, lo cuánto tenés, qué tiene que dar. bueno. Lo tengo, Ahora está lo muy busco. bueno. Encontré El de más o menos Marshall. algunos, El claro, es malo, Maslach. algunos estudios científicos, algunos papers muy interesantes, porque bueno, lo cognitivo-conductual obviamente es lo que más se enfoca en el tema del estrés. Todo se radica, sí, igualmente, como decía Nati, y eso es muy importante, esto no empieza de un día para el otro, no tiene nada más que ver con el trabajo, es una acumulación de síntomas y de traumas que la persona lleva sosteniendo, soportando y crea cierta forma de pensar inadaptada, obviamente, estos pensamientos eh, con creencias rígidas, con creencias irracionales, con pensamientos patológicos, por así decirlo, que hacen como que el trabajo no se tome solo como un trabajo remunerado, sino como una forma de vida, ¿no? Y es muy Ujú. diferente lo que hacemos de lo que somos. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? No somos el trabajo. Nosotros trabajamos, pero no somos eso. Lo vi justamente en una jefa que presentaba la tarjeta y decía, esto es lo que soy. No, esto no es lo que soy, esto es lo que haces, ¿no? Tal, Porque después conozco gente también trabajando en jubilaciones, ¿no? Que se jubila y hay personas que han muerto, o sea, del estrés que les ha llevado no pertenecer a sí, este sí, por trabajo, supuesto. ¿no? A lo que cambia ser activo a ser pasivo. Entonces, identificar el autoconocimiento y las creencias irracionales que tenemos es el paso uno para prevenir el burnout. mira, Para, respecto a lo que acabas de decir, me viene al pelo porque justamente una de las cuestiones que se da en este estrés laboral es cuando tus valores no coinciden con los valores para la empresa con la que trabajas. Entonces, ahí, esto que decías vos, no, yo no soy la empresa, o sea, yo no soy esto que hago, digo, yo soy una persona que trabaja en este lugar y fin de la historia. Porque muchas veces, bueno, nos pasa, nosotras que por ahí trabajamos en lugares que son bastante controversiales, que no coincidimos con las políticas o no coincidimos con lo que se le hace padecer, entre comillas, a la gente y es como que decís, bueno, no, yo no soy esto, perdónenme. no maten al mensajero, Claro, no por favor. maten al Siempre lo mensajero. digo yo, ¿no? Como que yo estoy en atención al público y Es recepciono terrible. lo que es la primera mano. Entonces Sí, trato de bajarle la línea y las personas a veces suelen entender, ¿no? Si vos les hablas con cierta empatía y sí. cierto respeto y cordialidad, entienden de que solamente sos la cara visible de la empresa, pero que no manejas las políticas de la misma. Pero hay otros momentos donde se la pasa difícil y eso Sí. también me gustaría dividir lo que son los trabajos. No es lo mismo la atención al público que el trabajo pasivo No. detrás de un escritorio, ¿sí? No es lo mismo trabajar por objetivo que trabajar sin objetivo fijo diario o mensual. Ujú. Entonces hay que tener como en cuenta estas divisiones de forma de trabajo. Totalmente, Ceci. Bueno, creo que ya estamos con la media horita, ya vamos al corte. Perfecto. Bueno, nos vemos en un ratito, Nos Ceci. vemos. Dale. Chau, chau. Ahí volvemos.